dice, dichas medidas provisionales podrán estipularse en un laudo provisional. Esta característica de que se establezca en un laudo tiene una connotación importante porque bueno, si se establece en un laudo tiene la protección y la posibilidad de ejecutarse y aplicar la Convención de Nueva York para la ejecución de laudos, con lo cual tiene una connotación importante. Y luego dice, el tribunal arbitral podrá exigir una garantía para asegurar el costo de esa medida, un dicho conocido, la garantía, caución, que nosotros conocemos en derecho doméstico. En general, y hago la aclaración para casi todas las reglas si no todas las reglas que encontré, reglas de arbitraje, las partes también pueden acudir a la justicia y eso no viola la cláusula arbitral, que es importante porque podría el demandado interponer una excepción contra la competencia del tribunal judicial, de la corte, en cuyo caso el pedido de medidas provisionales o de medidas cautelares no viola la cláusula arbitral, que es importante, y todas las reglas que encontré tienen esa previsión. Luego teníamos también, les había mencionado, la ley modelo de UNCITRAL, que lo propone como una facultad del tribunal arbitral en el artículo 17. Básicamente, este es un poco más largo, la verdad que me parece que no hace falta, les voy a hacer mención del artículo 17A, donde más o menos se establecen cuáles son los requisitos generales. Dice, el solicitante de alguna medida cautelar prevista en los apartados que menciona antes deberá convencer al tribunal arbitral de que de no otorgarse la medida cautelar es probable que se produzca algún daño no resarcible adecuadamente mediante una indemnización que sea notablemente más grave que el que pueda sufrir la parte afectada por la medida, caso de ser esta otorgada. Y B, existe una posibilidad razonable de que su demanda sobre el fondo del litigio prospere. Dicho conocido también, lo que nosotros conocemos como la verosimilitud en el derecho. Básicamente, es uno de los requisitos que generalmente los tribunales arbitrales tienen en cuenta para otorgar medidas provisionales. Y que básicamente nosotros también conocemos la expresión en latín, ¿no? Fumus boni juris, que es exactamente lo que se valora para para otorgar medidas cautelares. Uno de los aspectos que se tienen en cuenta. La ley modelo lo propone como uno de los requisitos. Este artículo luego termina la determinación del tribunal arbitral respecto de dicha posibilidad, decíamos, de la verosimilitud del derecho, no prejuzgará en modo alguno toda determinación subsiguiente a que pueda llegar dicho tribunal, y solamente acá un inciso. En general, otro de los aspectos que valoran los tribunales arbitrales para el otorgamiento de medidas provisionales es el hecho de que no se anticipe el laudo con el otorgamiento de las medidas provisionales, cosa que por ahí también me parece que hay un desarrollo mucho más grande en derecho doméstico y en derecho procesal en general, con todo el tema de medidas autosatisfactivas, tutela anticipatoria y todo eso que yo no conozco mucho, pero sé que existe. Entonces, y luego teníamos, me hacía referencia a las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que incluso me habían pedido que haga una acotación de qué está pasando. Y en general las reglas se van adaptando, se van mejorando con la experiencia, van cambiando básicamente. Y estamos en tiempo de cambios, y la verdad que con el arbitraje parece que siempre estamos en tiempo de cambios, porque la experiencia ayuda muchísimo, la verdad, para tratar de agilizar el arbitraje y que por supuesto responda a las necesidades para las que nació, tratar de tener una alternativa al medio judicial, que muchas veces no responde a los tiempos que manejan las partes y que esperan las partes.
muchas veces pasa con el arbitraje en algunos sectores que se ralentiza tanto que en definitiva, de nuevo, no responde a las necesidades que justamente para las cuales se pactó el arbitraje. Entonces se renuevan, se adaptan esas reglas, se trata de ayornarlas para que respondan básicamente a esas necesidades. Y concretamente, en este momento, el artículo 23 de las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional establece lo que son las medidas cautelares y provisionales. Y dice, salvo acuerdo de las partes en contrario, el tribunal arbitral podrá, desde el momento en que se haya entregado el expediente, ordenar a solicitud de parte cualesquiera medidas cautelares o provisionales que considere apropiadas. El tribunal arbitral podrá subordinar dichas medidas al otorgamiento de una garantía adecuada por la parte que la solicite. Las medidas mencionadas deberán ser adoptadas mediante automotivado o laudo, según el tribunal arbitral lo estime conveniente. Y luego hay una mención en el siguiente párrafo que no me interesaría ahora detenerme, pero básicamente lo que yo hice hincapié en este momento en esta regla es lo que decíamos desde el momento en que se le haya entregado el expediente, con lo cual queda un bache temporal, porque las medidas cautelares, las medidas provisionales justamente requieren, y eso es otro de los aspectos que se deben tener en cuenta para el otorgamiento, requieren urgencia. Generalmente el tiempo apremia, y hasta que se hace todo el trámite de nombramiento del tribunal arbitral, pasa un tiempo en el cual las partes están necesitando, o la parte que está buscando las medidas provisionales está necesitando que se le dé solución al problema, pero inmediato. Y para esto, justamente, las reglas nuevas de la Cámara de Comercio Internacional, que están protegidas con un hermetismo hasta el momento que nadie las quiere revelar, no sé exactamente. La primicia. No, lo que pasa es que lo conozco, pero lo conozco de a oídas, porque es lo que están contando los que saben de esto, y están anunciando muchos seminarios a los cuales uno se puede inscribir y luego va y les cuentan un poco más, pero por el momento no se han dado a conocer cuáles son las nuevas reglas de este año que van a salir en septiembre. En definitiva, uno de los temas que nos interesa a nosotros es un cambio que se hace acá, una adición que se hace en tema de medidas provisionales, específicamente lo que se llama la posibilidad de designar un árbitro de emergencia, se llama, básicamente para tratar de obtener una medida cautelar o provisional antes incluso de que esté nombrado el tribunal definitivo, el que va a entender en el fondo del asunto. Y por supuesto, para tratar de agilizar esto y que en cuestión de días pueda salir, y eso lo vamos a tener en cuenta muy en cuenta para la parte práctica que vamos a pasar ahora en 5 minutos, que es importante ayudarle al tribunal arbitral para que justamente se pueda decidir en pocos días. Bueno, básicamente, luego tenemos, para mí es algo, figura muy conocida porque lo usamos muchísimo, que es el convenio CIADI, que en el artículo 47, en un artículo cortísimo, dice, salvo acuerdo en contrario de las partes. Recuerden que decíamos, siempre hay que tener en cuenta, hay que fijarse, porque uno podría llegar a embarcarse en un pedido sin haber chequeado exactamente qué pasa con el acuerdo de las partes. El tribunal, si considera que las circunstancias así lo requieren, eso es todo, podrá recomendar la adopción de aquellas medidas provisionales que considere necesarias, para salvaguardar los respectivos derechos de las partes. Ese es el artículo. Luego la regla de arbitraje del CIADI, que se refiere a las medidas provisionales, que es la regla 39, tiene algunas especificaciones, pero no muchas más. En la primera parte del artículo de la regla 39 dice, en cualquier etapa, una vez incoado el procedimiento, recuerden lo que decíamos de la Cámara de Comercio Internacional, pero acá hay una variación que ya existe y que es importante, ahora la aclaro.
Una vez incoado el procedimiento, cualquiera de las partes puede solicitar que el tribunal recomiende, la palabra recomiende, recuerdan que habíamos, que la Corte Internacional usaba la palabra indicar, que en definitiva son palabras que parecen sugerir, recomendar, dice, en definitiva son órdenes y supuestamente deben ser cumplidas y suelen cumplirse. A veces no se cumplen, pero la palabra no debe dar... Bueno, la ICC invita siempre, invita a las partes a Exacto. presentar algo y hay que hacerlo. Exacto, y las partes suelen cumplirlo. Los invita. Exacto, sí, ante la invitación, exactamente. Decía, cualquiera de las partes puede solicitar que el tribunal recomiende la adopción de medidas provisionales para la salvaguardia de sus derechos. La solicitud deberá especificar los derechos que se salvaguardarán, las medidas cuya recomendación se pide y las circunstancias que hacen necesario el dictado de tales medidas. Y entonces, y una cuestión acá importante en el CIADI, y también para tener en cuenta y hacer el paralelo con lo que uno conoce en derecho doméstico, en las reglas de arbitraje del CIADI y en general en muchas reglas institucionales, lo que se requiere es escuchar a la contraparte. Con lo cual, eso por supuesto no es lo que uno conoce en las medidas cautelares, justamente el secreto es que sea inaudita parte. Entonces, y especialmente, y tiene mucho sentido, son medidas que se piden y que van a afectar a un Estado, con lo cual, lo estoy pensando desde el lado del inversionista, del inversor, pero lo cierto es que también la podría pedir el Estado. Están en juego intereses que hay que cuidar, que hay que salvaguardar, con lo cual la decisión siempre tiene que ser una decisión muy meditada, tiene que estar acreditada la necesidad del dictado de las medidas provisionales. Pero lo que decía, una aclaración acá, en las reglas de arbitraje del CIADI hay una ventaja, se puede decir, porque en paralelo, mientras se constituye el tribunal arbitral, que a veces suele tardar meses, cuando no más de un año, en paralelo se puede ir, una vez presentado la solicitud de arbitraje, se puede en paralelo ir haciendo el trámite de las medidas provisionales. Cuestión de que cuando se constituya el tribunal arbitral, lo primero que tenga para resolver sea, incluso antes de decidir sobre jurisdicción, que es uno de los primeros pasos que tiene que se hace en un arbitraje de inversiones, decida lo de las medidas provisionales. Y justamente con el tema de jurisdicción, lo que hacen es tener, que también me parece que les llamará la atención y les recordará algo de derecho local, no se establece una jurisdicción a ciencia cierta de que el tribunal tiene jurisdicción, solamente hace falta lo que se dice un reconocimiento de jurisdicción prima facie, que no necesariamente tiene que ser, no es una decisión sobre jurisdicción. Y les decía que también es conocido porque, bueno, en las medidas cautelares recuerdan que se pueden dictar incluso por un juez que en definitiva no sea el competente, ¿no? Bueno, entonces, yo con esto tengo las medidas, los tipos de medidas, hay distintos tipos de medidas, una variedad increíble en el arbitraje. Básicamente, generalmente es proteger el status quo, que no se cambie lo que está pasando, que se proteja un contrato que se está cumpliendo. Si hay una empresa en marcha, tratar de proteger la empresa en marcha. Y luego también decíamos medidas de prueba anticipada, si es que corre peligro alguna prueba importante.